Muy buenas noches, estimado doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Bienvenido a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado los agradecimientos de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Álvarez, y toda su junta directiva, quienes han hecho posible este primer diplomado de actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Ya próximo a terminar, esta creo que es, por no así decir, ya la tercera, una de las últimas terceras clases que nos quedan en lo que comprende este diplomado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. De igual manera, damos la cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan todos los días en este programa académico, tanto por la plataforma de Zoom y Facebook. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, quien es profesor de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la Academia de la Magistratura, se ha desempeñado como fiscal superior dentro de lo que es jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos, título en posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Castilla y La Mancha del país de España, y también se ha desempeñado como asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, a quien el día de hoy nos va a acompañar con dos temas bastante importantes, como es el prevaricato, uno de los temas que nos va a empezar el doctor compartiendo sus conocimientos, y el segundo tema es el enriquecimiento ilícito. Buenas noches, profesor. Le cedemos la sala para que pueda dar inicio a su conferencia el día de hoy. Sí, un segundito, Clinton, por favor, dame un minuto. Claro que sí, claro que sí. Por mientras, un segundo, un minuto, por favor. Participantes, que la asistencia es enviada a partir de las 7:30 por el doctor Michel, quien a partir de las 7:30 pueden ya hacer el registro correcto de su asistencia. No está permitido que rellenen a través del chat del Zoom la asistencia. Para eso existe un formulario, para evitar así la interferencia y la normalidad de la clase. Dicho ello, recordarles que también estamos próximos a terminar el diplomado. Ya nos queda también por realizar el segundo examen, que es el examen de gestión pública, y con las personas que no hubieran obtenido una nota favorable en el primer examen, que es el derecho administrativo, ya nos estaremos comunicando personalmente con cada persona que no ha tenido esa nota favorable, ¿no? Dicho ello, entonces vamos a esperar unos minutos. No, ya empezamos, dame un segundo, ¿eh? Adelante, doctor. Un segundito. Un segundito, vamos a regresar por acá. Ahora sí, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctor, correcto. Perfecto, gracias, Clinton, al Colegio de Abogados de Arequipa, a todo el decano, a su junta directiva, a todos aquellos que están ya. ¿Cuándo se inició este diplomado, amigo Clinton? Diplomado inició, doctor, en el 15 de diciembre, por esa fecha, si no mal no recuerdo, del año 2022. Ya estamos cerca, bueno, este es 2 meses a más, ¿no? El diplomado. O sea, que se podría decir que estamos casi en la culminación. Sí, prácticamente, doctor. El día de mañana es la penúltima clase, si no me equivoco. Perfecto. O quedan, creo que 3 clases más. Todavía creo que el día de mañana nos va a estar acompañando el doctor James, doctor. También. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, con esta seguidilla, siempre agradecidos con toda esta junta directiva del Colegio de Abogados, doctor, el decano y toda su junta directiva, siempre propiciar este tipo de actividades académicas, bueno, aún este tema de la virtualidad, que está siendo importante, y sobre todo, pues, estando a tanto distancia entre unos u otros, seguro que la mayoría están en Arequipa, pero igual estamos en esa conectividad y estos instrumentos tecnológicos que nos permiten viabilizar discursos, argumentos y debates de esta naturaleza. A ver, se me ha asignado 2 temas, es que el delito de prevaricato y lo que significa el delito de enriquecimiento ilícito. Trataré de iniciar mi discurso con el delito de prevaricato, prevaricación, como se le quiera llamar, por la sencilla razón de que este tipo penal tiene una repercusión muy importante. Será también a la luz de lo que uno va trabajando en los últimos tiempos en el Ministerio Público, lo que también he tenido la posibilidad de desarrollar una literatura al respecto, y porque no ha tenido un tratamiento muy profundo de parte de los foros académicos en los últimos tiempos. Por eso es que iniciaré con este delito y vamos a ver hasta dónde podemos
avanzar para luego dar pase al otro, que es el enriquecimiento ilícito. Ambos están regulados en los delitos contra la administración pública. Y vamos a ver los bienes jurídicos, cómo se van definiendo, cómo se van concretizando y cómo van adquiriendo cierto grado de especificidad de acorde a lo que tiene que significar la protección de bienes jurídicos en un Estado constitucional de derecho, la vida, el cuerpo, la salud, el honor, la familia, la libertad, todo esto, la inseguridad ciudadana, la violencia familiar, la violencia de género, son bienes jurídicos personalísimos, inherentes a la condición de persona humana y una cuestión ontológica y un revestimiento normativo. Dentro de esa necesaria y obligación que tienen los estados, en este caso el Perú, de proteger estos bienes tan importantes, vayamos a ver a la luz de lo que está sucediendo hoy en día, estos estados de protección, daños contra el patrimonio público, privado, etc. Bueno, vamos a entrar en eso porque nos llevaría a otros derroteros. Lo importante acá es establecer de que ese Estado republicano de derecho tiende también a definir ciertas prestaciones públicas, ciertos servicios públicos a favor de la población, única y estrictamente del bienestar de toda una colectividad que demanda que estos servicios públicos sean de calidad y que se presten o ejecuten con un mínimo grado de eficacia y eficiencia. Que el Estado constitucional de derecho de la Constitución del 79, un estado de social bienestar tardío, lo dice Valdo Cresalja dentro del estudio económico de las constituciones, y obviamente la Constitución Política de 1993. Entonces, estos servicios públicos tienen que realizarse única y estrictamente a favor de la población, de la colectividad, y para ello tiene que ceñirse a ciertos principios básicos y esenciales de nuestra Constitución Política del Estado, dentro de las partituras, si se quiere decir, que se desprenden o emergen del Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, pues esta administración por sí misma no va a actuar, sino esta administración requiere de ciertas personas que van a ejecutar estas prestaciones públicas. Entonces, visto la administración desde un punto de vista objetivo y subjetivo, objetivo dentro, lógicamente, una objetividad que se plasma a través de una creación ficticia, por la institución no es palpable, no es perceptible, sino es una entidad y dentro de la institucionalidad del Estado de Derecho. A partir de ello, entonces, la perspectiva de la administración, dentro del marco de la separación de poderes, qué tan importante es el asunto de la separación de poderes en el delito de prevaricato, la separación de poderes, y la perspectiva propiamente ya subjetiva de quienes realizan, acometen y desarrollan esta función pública que se llama funcionarios y servidores públicos. A partir de sus diversas formas de cómo ingresan o el acceso a la función pública, cómo se mueven ya dentro de la misma, encargaturas, delegaciones, ascensos, etcétera, etcétera, promociones, ¿no? Interesante porque recién el día sábado, no, viernes, que me parece que fue el 27 de enero 2023, ya estamos 30, realizó una modificación importante en el artículo 381 del Código Penal en cuanto al delito de nombramiento ilegal. Por lo tanto, dentro de esa administración, entonces, tiene que realizarse bajo determinados parámetros, empezando con el principio de legalidad de valla, que también tiene una incidencia importante en lo que significa la penalización del delito de prevaricato. No solamente la legalidad, al cual tienen que someterse los funcionarios públicos al ejercicio de sus funciones, pero siempre en grado de consonancia con los valores y los principios que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado, ¿no? Se supone que la ley no agota el derecho. Puede haber que algunas leyes que se expidan en nuestro país, en nuestro modelo republicano, por parte de un operador legislativo que a veces no está muy acorde con estos valores y estos cimientos que construyen todo nuestro ordenamiento jurídico, vayan a expedirse algún tipo de normas o leyes, decretos legislativos, etcétera, que no resultan o no se ajustan a los valores y a los principios constitucionales. Y esto es muy importante a fin de concatenar esa excelsa misión que se le da al Poder Judicial, a los órganos que administran justicia, en lo que es el control de constitucionalidad normativa y lo que significa el control de convencionalidad. Como es que aquella orden totalmente ilegítima que se produce dentro del aparato público del Estado,
dentro del marco de las subordinaciones o las jerarquías no debe ser cumplida, porque ahí el ejecutor va a tener la posibilidad de un alto grado de discernimiento, es decir, yo no voy a aplicar esto o ejecutar este acto que resulta siendo abiertamente nocivo o lesivo para los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos. Entonces debemos partir de esa valoración de una legalidad sustancialista, del conflicto de valores y principios contenidos en la Constitución Política del Estado. Por eso es que cuando hacemos un análisis ya de los principios de abuso de autoridad o omisión de actos funcionales, y lo que significa propiamente el delito de prevaricato, donde estos dos son subsidiarios o residuales, siempre tenemos que buscar aquello que de manera más específica pueda encuadrar en un determinado tipo penal. Y cuando tenemos esta institución que se llama el conflicto aparente de normas. Entonces, esto es, creo que, una premisa fundamental de que el Estado constitucional de derecho, el imperio de la ley o el imperio de la Constitución, que está por encima, está la Constitución, hay que preferir la ley, el precepto constitucional sobre el precepto infraconstitucional en cuanto a la ponderación y toda esta suerte de sostenibilidad de un ordenamiento jurídico que tiene principios y tiene valores y tiene jerarquías normativas dentro de la pirámide calceniana, por lo cual supone y habilita a los órganos de justicia, vayamos a ver de cierta manera los órganos de persecución penal y a los tribunales administrativos, aunque ha habido cambios en ese sentido por parte del TC, de preferir la norma constitucional sobre la norma legal. Y dentro también de esa necesidad de establecer que las interpretaciones, y sobre todo en derecho penal, y de cierta manera también en derecho procesal penal, no pueden ser literales. La literalidad no puede resultar siendo un sustento, una posibilidad de aplicar una ley penal. Sabedores todos nosotros, primero, el jus puniendi estatal significa más dosis de afectación y de injerencia al contenido esencial de los derechos y las libertades fundamentales. Y que hay una base esencial, el cual tenemos que tomar en cuenta, de lo que es el principio de lesividad. Puede ser que ya esa conducta puede encajar en el tipo penal. Sí, fiscal o juez, en sus resoluciones judiciales, los jueces o las juezas, una disposición fiscal, el fiscal o la fiscal, un requerimiento, una providencia o una disposición, y ha puesto que es doctor o magíster en derecho, y realmente no lo es. Ostentación indebida de signos y títulos que una persona no tiene. ¿Cuál es el grado de trascendencia que tiene que haber finalmente tenido para la aplicación o la validez de esa resolución judicial o esa decisión fiscal? ¿Es que acaso la decisión fiscal o la resolución judicial está condicionado a que el magistrado sea juez, disculpen, sea doctor o sea magíster en derecho? De ninguna manera, no está condicionado. Por eso, en este caso, aplicamos el principio de mínima intervención. Nosotros hemos desarrollado lo que es la trascendencia, el principio de trascendencia. Aquellos que afectan y perturban de manera más significativa, estos principios basilares y fundamentales de la administración pública y propiamente la administración de justicia en un Estado constitucional de derecho. Es ahí donde tiene que afinarse de la mejor manera, cómo es que tiene que ir los derroteros y la aplicación del jus puniendi estatal sobre esta base del principio de mínima intervención. Entonces, esa es la legalidad sustancialista y no formalista. Dentro de esos otros valores, como es la objetividad, como es la imparcialidad y la independencia de la actuación de los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, resultan siendo entonces la base sobre el cual se construye el disvalor de los comportamientos en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Porque es a partir de ahí que se traduce la institucionalidad del objeto de protección, de tutela del derecho penal. Es la institucionalidad misma de nuestro Estado constitucional de derecho, el Estado social, que define la necesidad que estos servicios públicos, lo que es la administración de justicia, que es la persecución penal del Estado, se realice bajo los parámetros y los principios que estamos haciendo alusión y que tiene que significar un alto grado de perturbación, que significa una trascendencia que va más allá del ámbito interno de la administración para que estas conductas sean objeto de punición. Y una punición que tiene que siempre
condicionarse, superditarse a la subsunción típica, subsumir los hechos en un determinado tipo penal. Y de ahí, claro, sabemos todos nosotros, lo que hemos tenido la posibilidad en estos tiempos de pandemia de explorar con ustedes, con la comunidad jurídica nacional, internacional. Estamos ante un colegio de abogados de Arequipa de bastante prestigio en todo el país, muy grandes abogados, jueces y fiscales. Tengo la posibilidad de sentirme orgulloso de tener amigos en dicha ciudad, entendiendo el Perú como una república unitaria y descentralizada, lo que creo que tenemos que ir consolidando para tener un país mejor y un mayor porvenir y que tengamos menos conflictos sociales. Por lo tanto, estos delitos han de ser escudriñados y analizados y explorados de una manera distinta a lo que usualmente vemos, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, muertes, policías, lastimosamente, o ciudadanos, delitos de resultado. Son bienes jurídicos totalmente perceptibles y materiales, ontológicamente definidos e identificados. Pero cuando hablamos de la administración pública, y ya de manera específica en la administración de justicia, está más que claro que hablamos de bienes jurídicos inmateriales, evidentemente institucionalizados. Cuando estamos ante bienes jurídicos de esta naturaleza, la técnica legislativa, por lo tanto, la política criminal por entero, es llevado por derroteros y por senderos distintos a los que se dan en el marco de los bienes jurídicos personalísimos, como estábamos señalando momentos atrás, hasta hace unos momentos, en el marco de esta exposición, ¿no? Entonces, ¿quién es su protagonista principal en estos delitos a partir del artículo 376? De hecho, todos ustedes, vuelvo a reiterar, un decanato, un colegio de abogados, miembros de la orden de un alto nivel y prestigio académico, como Arequipa. No voy a decir algo nuevo, pero evidentemente debo de señalarlo. Que acá no estamos ante delitos comunes, sino estamos ante delitos especiales. Vayamos a ver partiendo, ¿no?, lo que significa la doctrina de infracción del deber, propiamente por Roxin, sus seguidores, y también de todo el ámbito del profesionalismo, a la cual gran parte o casi todo sector de la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país ha seguido a rajatabla. Yo tengo algunos reparos sobre esto para construir el disvalor del injusto en estos comportamientos. Cuando no solamente hay una infracción de un deber que está positivizado dentro de la institucionalidad del Estado de Derecho, sino tiene que cumplirse en rigor con el principio de legalidad, con el disvalor de la acción o el resultado. Fíjese qué interesante. Lo que decía Hans Belzer del finalismo hace muchos años atrás, muchos años, de que el injusto, la acción o omisión típica penalmente antijurídica, tiene que verse desde el disvalor de la acción y el disvalor del resultado. Ya ejecutar a alguien con arma de fuego, disparar un arma de fuego, empezar a golpear salvajemente a otra persona, empezar a utilizar la violencia o la amenaza para reducir a alguien, así apropiarse de sus bienes, ya puede ser el comienzo del disvalor de la acción en grado de ejecutabilidad. Esto es el inicio de los actos ejecutivos del delito. A partir de eso, entonces, ese es el disvalor de la acción, pero acá se habla del disvalor del resultado. Un disvalor del resultado en cuanto a la afectación al bien jurídico penalmente tutelado. Al bien jurídico penalmente tutelado. La vida, la salud, la muerte de la persona. Una afectación significativa en su integridad corporal y fisiológica. Vamos a ver esto también a una entidad psíquica, cognitiva, conductual, etcétera. Entonces, ahí estamos estableciendo las bases de una imputación que tiene que ver en algunos casos con el emprendimiento de una acción y también de verificar que se produzca un resultado, la muerte o las lesiones. Por esto no podemos hacerlo de la misma manera en los bienes jurídicos institucionalizados, donde ahí la técnica legislativa
se habla en algunos casos de un delito de mera actividad. Fíjese, y creo que no complementé la idea, en el delito de enriquecimiento ilícito, lo que se sanciona y se establece de manera expresa es el desvalor del resultado, de que producto del prevalimiento del cargo, del abuso de... Por eso que todos los delitos funcionales tienen que significar el desarrollo en el ejercicio del cargo. No basta que el operador jurídico identifique que en la realización de esta conducta, en principio típica, pero vamos a ver qué delito, esté de por medio un funcionario o servidor público. Porque de hecho estas personas lo que hacen es unos empleados públicos que en comparsa contubernio con sus amigotes del barrio, lo que hacen es apropiarse de bienes ajenos mediante violencia, amenaza, o sea, cometiendo actos de extorsión o de robo, ¿no? O delitos de extorsión del artículo 200. Va ingresando dinero, va obteniendo réditos patrimoniales, rentabilidad, capital, y con eso incrementa su patrimonio. ¿Esto es delito de enriquecimiento ilícito? Tiene que ser en prevalimiento. Entonces, es el artículo 401 de la parte especial del Código Penal que decididamente implica de que los motivos políticos criminales han sido importantes en ciertas decisiones en nuestro país. Porque este delito de enriquecimiento ilícito, que fue introducido antes del Código Penal 91, una ley, no recuerdo exactamente qué, la fecha, y fue en su momento analizada por mi padre, Raúl Santos Peña Cabral, quien me honra ser su hijo, y en coautoría con el doctor Luis Francia Arias, y un delito que era novísimo en el Perú, y que se señalaba que esto podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, que significa la inversión de la carga de la prueba, el neto nemo tener tu ipso acusar, importante. Y así también tenemos el delito de tráfico de influencias en cuanto a la penalización de actos preparatorios. Dicho esto de la siguiente manera, se trazó en el Código Penal y ya dentro de un grado de sistematización, lo que poco a poco fue cambiando con diversas leyes u otras en el Código Penal del 24, de hacer trazado de una suerte de listado delictivo que se pueda incluir una serie de conductas o comportamientos. Si no hay posibilidad de que se acredite que fue en el acto de la comercialización o la venalización del cargo, sea el delito de cohecho, que hay una transacción, es una contraprestación, un pacto celeris entre vendedor y comprador, entre funcionario servidor público y particular. Tiene que haber un soborno de por medio, ese es el medio por el cual, el medio corruptor, el cual el funcionario se obliga a realizar algo, lo va a realizar, etcétera. La promesa puede ser antes, cohecho antecedente, cohecho posterior, etcétera, etcétera. Que es un delito plurisubjetivo que por lo general intervienen dos personas. Si no hay peculado, porque no es perceptor, custodio, administrador, y a partir de ello ha realizado actos típicos de apropiación u utilización sobre caudales o efectos públicos o particulares. No ha habido este acuerdo colusorio en una licitación pública, etcétera. En ninguna de estas descripciones típicas de manera específica. Principio de especialidad, no se olviden de ello. Luego vamos al principio de subsidiariedad y residualidad. Entonces, si no puede darse, se incrementa el patrimonio, pero hay ciertas investigaciones que utilizó al cargo para realizar negociaciones o ventas de empresas ligadas a su familia, a su esposa, a sus hijos, etcétera, y empieza a realizar, utiliza el aparato para realizar propiamente actos de negociaciones inmobiliarias u otros. Entonces ahí tiende a aplicarse de manera subsidiaria el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Como dije, ahí lo que se penaliza y se ve de manera más directa es haber incrementado, un incremento que debe ser para nosotros significativo, declaración jurada de bienes y rentas. Eso estamos, creo que quienes somos usuarios, hay que ser lo más específicos posibles, ¿no? Ver todos los ingresos que uno puede tener para sustentar las actividades que puedan sustentar esos ingresos y también los ingresos entre los activos y los pasivos. Entonces, ese delito de enriquecimiento ilícito pasa a engrosar el listado delictivo importante dentro de un modelo político criminal que quiere cerrar espacios de impunidad cuando no se pueda propiamente acreditar y verificar la concurrencia, sea un delito de concusión, un delito de colusión ilegal, negociación incompatible con el cargo, los cohechos, el peculado, la malversación de fondos, etcétera. En estos casos, siempre y cuando se advierta un incremento notorio y significativo de su patrimonio personal y familiar, pero que sea producto y consecuencia del prevalimiento del cargo. Hay un acuerdo plenario, también creo que hay casaciones al respecto, donde se aplica
se dice de que esa es la doctrina mayoritaria y la posición jurisprudencial, que el delito de enriquecimiento ilícito debe aplicarse de manera subsidiaria o residual. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un conflicto aparente de normas, por ejemplo, si lo llevamos a los delitos personalísimos contra bienes jurídicos fundamentales, como la vida, el cuerpo y la salud, ante una tentativa de violación sexual con actos contra el pobre, ante una tentativa de homicidio con lesiones graves, lesiones leves consumado, entre un homicidio culposo y lesiones graves seguidas de muerte, ahí aplicamos los principios que se desprenden del conflicto aparente de normas en prima facie, en primavera, si se quiere decir, el principio de especialidad. Lo más específico prima ante lo general. Principio de especialidad. Consunción. Uno absorbe al otro, pues el delito de homicidio absorbe de lesiones, el delito de violación sexual absorbe al delito de actos contra el pudor, etcétera. Puede haber también en otros contextos esa suerte de absorción dentro de la cantidad de circunstancias agravantes que ha definido el legislador en los últimos tiempos en este modelo sobrepenalizador, donde antes de matarla, la violó sexualmente, la sometió a actos de explotación sexual o actos de explotación laboral, etcétera. Entonces, en estos casos se aplica también el principio de absorción y el principio de residualidad o subsidiariedad. Cuando no se puede aplicar uno u otro, subsidiariamente se habla de la subsidiariedad con respecto al delito de enriquecimiento ilícito del 401, posturas muy minoritarias, en un principio también lo sostuvimos, hablamos del concurso de delitos, y así también los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. ¿Qué significa? Ante un solo hecho que puede ser subsumido aparentemente en uno o más tipos penales, en apariencia, si se quiere decir, en apariencia, únicamente se va a poder aplicar uno de ellos. El principio del nevis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Esas son las garantías del Estado constitucional, el derecho de dosificar y racionalizar el uso del ius imperium del Estado, sea el derecho penal o el derecho administrativo sancionador. Entonces es importante que dentro de este modelo político criminal un grado de sistematización en cuanto a las conductas prohibidas de haber tipificado en su momento no solo el delito de enriquecimiento ilícito, sino también el delito de tráfico de influencias, el delito. Entonces son delitos especiales a partir del delito de abuso de autoridad. Por una razón así de sencilla y simple, que para ser autor de este delito se requiere tener la calidad de funcionario servidor público. ¿Quiénes son los funcionarios servidores públicos? Tenemos que ir al artículo 425 de la parte especial del Código Penal. Ahí nos define quién tiene la calidad de funcionario servidor público. Pero cuando yo hago esa apreciación, estimados amigos de este ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, me refiero al autor. Clinton, ustedes pueden ir escribiendo, algunos en el chat. Yo no tengo ningún problema, lastimosamente mucho tiempo no tenemos, poder también activar sus micrófonos y ahí poderse estructurando, diseñando o viabilizando, propiciando una discusión, un debate. Que lo que define a un delito como especial o común es la calidad para ser autor. ¿Quién es el protagonista principal del delito? Es como un escenario, un mini-escena, es una novela, es una película. Quien tiene su mano decidir que comete el delito o frustrar la comisión del injusto, este es el autor del delito. Este es el autor del delito. Pero sabemos que no solamente interviene solamente el autor, hay alguien que ayuda, coadyuva y ciertamente colabora para que el autor del delito pueda perfeccionarlo. Y en este caso me refiero a los partícipes. Los partícipes son los cómplices primarios y secundarios como el instigador. Todos ellos son los partícipes. Por tanto, cuando yo me refiero que estamos a un delito especial,
es que me refiero exactamente y estrictamente a la calidad de autor, no la del partícipe, el que mata a otro, el que se apropia del bien total per se. Pues vamos a 376, tramitando sus funciones. Comete o ordena un acto en abuso, en afectación, en perjuicio del derecho subjetivo de un tercero por cometer u ordenar un acto arbitrario que rebasa la normatividad. ¿A quién se refiere? El que incrementa su patrimonio en un determinado periodo de ejercicio económico logra incrementarlo de forma significativa. ¿A quién se está refiriendo? Única y estrictamente al autor. Entonces, para ser autor de los delitos funcionariales, a partir del artículo 376, y obviamente el delito de prevaricato tiene un plus. ¿A qué me refiero un plus? Porque se requiere algo más que ser funcionario o servidor público, ¿no? Entonces, para ser autor se requiere de esta cualidad. Se requiere ser funcionario, servidor público en ejercicio de sus funciones, vaya a realizar con ocasión al ejercicio del cargo las conductas típicas que sí describen a partir, disculpen, del artículo 376 de la parte especial específica a través de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, son de cuño objeto de protección entre los ilícitos funcionariales. No olvidemos que los delitos contra administración pública agrupan dos sectores o dos secciones. Uno que son cometidos por personas desde afuera, por los particulares, cualquier ciudadano, vaya, en estos tiempos, bueno, pandemia, tiempos de convulsión social, tiempos de manifestación de crisis social y política por cualquier ciudadano, que puede agredir, quebrantar el imperio de la ley, ejerciendo actos de resistencia o ya golpeando de cierta manera que también van las lesiones hasta una tentativa de homicidio o homicidio consumado en su formalidad agravada por la condición de la víctima desde afuera. Lo que nos interesa es desde adentro y ahí se construye el desvalor de estos injustos, de estos delitos, por los cuales a partir de la posición del sujeto de una determinada institución. La posición sujeto de una determinada institución que le da posibilidad de acceder material y normativamente y socialmente al objeto material de tutela a partir del artículo 376 de la parte especial de nuestro Código Penal. A partir de ello. Esos son los delitos contra la administración pública seca, si se quiere decir. Pero luego el legislador fue de la consideración, así finalmente como lo hizo en otras legislaciones comparadas, de colocar en el ámbito de los delitos contra administración pública un apéndice, un subapartado, los delitos contra la administración de justicia. Es una excelsa misión de administrar justicia, de resolver los conflictos, de dirimirlos. Hay diversos conflictos que se suscitan en sociedad, entre los mismos ciudadanos, entre los ciudadanos y el Estado, etc. Lógicamente, una cosa son los conflictos y las controversias que únicamente involucran a los privados, los ciudadanos, obligación de dar suma de dinero, nulidad de acto jurídico, nulidad de matrimonio, mejor derecho de propiedad, mejor derecho de posesión, etc. Y otra cuestión distinta, o también los problemas o conflictos societarios o laborales, de indemnización, despido arbitrario, contencioso administrativo, a los conflictos que se suscitan que hay un interés social a partir de la presunta o probable comisión de un delito. Entonces, la administración de justicia, desde un concepto amplio, significa la tutela de este servicio de la función jurisdiccional en bienestar únicamente de la comunidad y de la sociedad. Esto significa de que la justicia tiende a dirimir, a resolver estos conflictos, estas controversias, estas disputas que se producen entre dos o más personas o inclusive entre los ciudadanos y el Estado, y ya la conflictividad que se suscita por la presunta o la probable comisión de un hecho punible. Y estos tienen que resolverse conforme a derecho. De un amplio punto de vista procesal existe el ius ut procedetur, el derecho a la acción del acceso a la justicia, disculpe, y el derecho también a obtener una resolución fundada en derecho.
Esos son dos. Lógicamente no son derechos absolutos, sino relativos, porque hay que cumplir con ciertos requisitos. Para acceder a la justicia, interponer una demanda, inclusive también una denuncia que requiere de un mínimo elementos de convicción, de evidencias que ese hecho sea primero un delito. Y que los jueces y las juezas resuelvan conforme a derecho, entendiendo también que el Código Procesal Civil, y que tiene extensibilidad al ámbito procesal penal, el iura novia et curia. El juez o los jueces deben resolver conforme a derecho, conforme a los principios, aun a pesar de que las partes o los justiciables hayan invocado de manera errónea o equivocada sus respectivas o sus diversas pretensiones. Entonces, esto es importante entender: el ius procedetur, el derecho del acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, el derecho de obtener una resolución fundada en derecho. Esto es esencial y un pilar del Estado constitucional de derecho, de esa misión de amistad y justicia, de resolver de la pacificación social. Lógicamente, cuando no se resuelve conforme a derecho, cuando los procesos judiciales son muy dilatados, ya toma mucho tiempo, pues ya esto no es propiamente la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que es suyo. Entonces los jueces y las jueces vienen investidos con esta función jurisdiccional única y estrictamente. Vayamos a ver qué pasa con los órganos administrativos. Entonces, es ahí que se construye un bien jurídico, la impartición de justicia, que puede ser también afectada desde adentro y desde afuera. Porque cuando revisamos a partir de esta sección de la criminalidad, a partir del artículo 402, si no me equivoco, de la parte especial del Código Penal, es el delito de denuncia calumniosa. Es el delito de denuncia calumniosa. El que, a sabiendas que ese delito nunca se cometió, que fue cometido por cualquiera, que fue cualquier hecho menos un hecho constitutivo de delito, de pruebas falsas u otros, denuncia, y con eso afecta a la impartición de justicia en base al principio de reserva procesal penal, y desvía la atención sobre hechos que no deben ser objeto de conocimiento por los órganos de persecución penal y de la impartición de justicia, ¿no? Lo que son los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, la sustracción de la persecución penal, lo que es sacar a otra persona fuera de juego para que no sea identificado por los órganos de policiales y del Ministerio Público, encubrimiento real y personal que no puede ser cometido por quien ha cometido el delito previo. Esto es, solamente puede ser perpetrado por aquellos que no intervinieron, sea como autores o partícipes en el asesinato, en el lavado de activos, en la trata de personas, en la explotación laboral, sexual, etc. Estas personas no pueden ser objeto de punición, como en los artículos 404 y 405, que ya tienen bastante incidencia, ¿no? Pero aparte de ellos, más allá de lo que es la falsa declaración en procedimiento administrativo, va apareciendo otros injustos y otros delitos ya de especificidad funcionarial, como yo los llamo así, en lo que es el abocamiento ilegal. Y ya propiamente, bueno, antes del 418, vamos a ver, recordar exactamente cuáles todos los que tenemos ahí. Este delito llamado prevaricato o llamado prevaricación, a la luz de los alcances normativos del artículo 418 de la parte especial del Código Bastante, está el fraude procesal, el amotinamiento de detenidos, ¿no? Y dice así, como dice una canción: el juez o fiscal que dicta resolución emita dictamen manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley. Vamos a ver si en todos casos, todas las leyes que se expiden en nuestro país, y como un legislador a veces que no procura o que no lo es el más claro y posible, esto se cumple a cabalidad. ¿Y a qué leyes estamos hablando acá? Los acuerdos plenarios, los precedentes vinculantes, las casaciones, etcétera, sean en vía civil o penal, tienen los mismos efectos que la ley. Principio de la prohibición de analogía. Extender a estas otras instituciones significa analogía. Nuestros textos legales, nuestras codificaciones van evolucionando, van tomando cuerpo. Los contextos históricos sociales demandan, los pueblos, los colectivos, que estas codificaciones procesales o sustantivas
se vayan amoldando a estas nuevas realidades sociohistórico-culturales. Y en el ámbito penal, pues esto va sucediendo de lo que significó el Código Penal del 91, a su vez el Código Penal de 1991, a su vez el Código Penal de 1991. Pero fue mucho después que se regula o que se sanciona, disculpe, el Código Procesal Penal del 2004. De implementación progresiva desde el año 2006, que culmina su implementación en el 2021, institutos judiciales y fiscales de Lima Sur y Lima Centro. Y ahí las estructuraciones de las instituciones van cambiando. Entonces, por un lado, ese delito de prevaricato, ¿quién puede cometerlo? ¿Basta ser funcionario o servidor público? No lo creo. Hay que tener una cualidad más específica. Es un delito funcional de especificidad o un delito especial de especificidad funcional. De especificidad funcional. Y eso lo digo porque dice juez o fiscal. ¿Quiénes son aquellos que asumen y que tienen esta investidura? Por la ley orgánica del Ministerio Público, lo vamos a hablar del Código Procesal Penal, que significó con respecto a la Fiscalía, que algunos creo que todavía no están en sintonía con lo que ha pasado. Porque el ordenamiento jurídico tiene que basarse en una sistematicidad. Una sistematicidad que tiene que haber coherencia entre un código y el otro. Porque teníamos el Código Penal del 91 y el artículo 418, resolución o dictamen, de lo que en ese momento únicamente expedía un fiscal, los dictámenes. Pero el Código Penal, el Código Procesal del 2004, da lugar a algo distinto de lo que nosotros llamamos decisiones fiscales, porque son las providencias, las disposiciones y los requerimientos. Entonces, la coherencia que debe existir, no lo hay siempre en nuestro país. Y de ahí viene la interpretación. Pero la interpretación no puede salirse de la ley. Porque una de las propuestas, y nosotros lo hemos puesto, que no había posibilidad de incluir a la prevaricación fiscal en cuanto los fiscales ahora, y lo dice el 122 del Código Procesal Penal, emiten disposiciones, requerimientos y providencias. Dentro de estas no están los dictámenes, en el ámbito penal. Casación 855 y pico 2016, habla de una interpretación progresiva histórica de adecuar entre resolución y dictamen, lo cual resulta evidentemente discutible. De hecho, resulta siendo discutible. Vayamos entonces a lo otro, de lo que es el sujeto activo, lo que es el autor. Y lo que significa para nosotros en órganos colegiados dar posibilidad o dar patente, algo que muy pocos dicen en cuanto a una coautoría en un delito de prevaricato que no estaría acorde bajo la doctrina de la infracción del deber. Todo aquel que realiza una actividad jurisdiccional, sistema de justicia, concretamente en el Poder Judicial, en el caso de los fiscales, todos comprendidos lo que es la ley de carrera fiscal, de quienes no ejercen finalmente a otros en el marco jurídico constitucional, el árbitro jurídico constitucional. Luego pasamos que en el ámbito de los jueces no interesa la jerarquía, puede ser juez de paz, juez de paz letrado, juez de primera instancia, segunda instancia, juez supremo, etc. ¿Solamente son jueces los que están dentro del sistema de justicia ordinario? ¿O tenemos un sistema de justicia constitucional? Lógicamente, el nuevo Código Procesal Constitucional el año pasado, quienes ven finalmente todas las salas penales y también existen las salas constitucionales, ha habido un cambio en las competencias, sobre todo en el ámbito de los labios corpus, distinto en el caso de las acciones de amparo, y que en última instancia, en el cierre del sistema, en la RAC, el recurso de agravio constitucional, es el Tribunal Constitucional que asume generalmente la jurisdicción y resuelven conforme a derecho. Así como están los miembros del Tribunal Constitucional, existen también los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que imparten administración de justicia
en el ámbito electoral. En el ámbito electoral. En el ámbito electoral. Entonces ellos imparten justicia en el ámbito electoral, otros en justicia constitucional, resuelven conforme a derecho, dentro de principios u otros, aplican normas, dispositivos legales. Entonces, tanto los miembros del Tribunal Constitucional como los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a mi modo de ver las cosas, también pueden cometer delito de prevaricato. En el caso de los árbitros, no propiamente se les reconoce como jueces, se piden laudos arbitrales, ¿no? No hay propiamente con esa posibilidad aún de que se les pueda finalmente encontrar la posibilidad de que puedan cometer prevaricato. Yo hasta ahora no he visto esta posibilidad dentro de un caso en particular, en el caso de los árbitros, ¿no? En todo caso, cuando hay dádiva, coima o prebenda de por medio para resolver contrario a derecho, en todo caso, habría que llevarlos al delito de cohecho pasivo específico del artículo 395 de la parte especial del Código Penal. Este tema de la lex estricta, ¿no? Nosotros hemos sido estrictamente muy apegados al principio de legalidad. Podemos ajustar las interpretaciones, pero tampoco no podemos forzar. En un Estado constitucional de derecho, quien legisla es el operador legislativo, el parlamentario, y quien aplica la ley son los operadores jurídicos, los jueces, pero previamente aplicarla tienen evidentemente que interpretarla, ¿no? Interpretarla, ¿no? Entonces, lo otro es el tema de los tribunales administrativos, que estos finalmente hayan podido estar inmersos dentro de lo que es la posibilidad del prevaricato. El Tribunal Constitucional en un momento habló que ellos tenían la posibilidad a, a que puedan aplicar el control difuso. Luego el caso, no me acuerdo, un caso muy particular, pero estos overruling, estos cambios de criterio, hace que el TC diga que ya finalmente puedan aplicar esto ya cuando nos estamos señalando. Pero si bien es cierto resuelven, pues estos tribunales tenemos que decir que sea un juez, que sea un juez. Entonces, ¿cómo podemos entonces esto conectarlo y podamos darle coherencia ante ello? Cuestión distinta son los tribunales ya propiamente de la función policial y militar. Ahí yo no tengo ningún obstáculo de decir que estos pueden ser autores del delito de prevaricato, del delito prevaricato, ¿ok? Del delito de prevaricato. Entonces son jueces dentro de lo que está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, titulares, suplentes provisionales, órganos administrativos, una función, también imparten justicia administrativa, pero no están propiamente, pero distinto es los jueces que están en el ámbito militar policial. Ellos sí se les reconoce como tal, que se imparten esa justicia más a un ámbito sancionador, y ahí yo no me cabe ninguna duda que puedan cometer el delito de prevaricato. Ya lo he dicho con respecto al Tribunal Constitucional y respecto también al Jurado Nacional de Elecciones, uno que imparte justicia electoral y los otros justicia constitucionales. Justicia constitucionales, ¿no? Ahora bien, se dice que es un delito de propia mano, dentro de algunos desarrollos doctrinales y jurisprudenciales que se ha dicho solamente puede ser cometido porque está investido de la función judicial. Quiere decir que no hay posibilidad de una autoría inmediata desde afuera, no puede haber una instrumentalización a un juez, otra cosa que lo convenzan a resolver contrario a ley, ahí haría una instigación. Que aparte de la instigación, cómplices primeros y secundarios, vamos a ver quiénes podrían hacer, coadyuvan y colaboran para que los jueces puedan resolver conforme contrario a derecho. Vayamos a ver si esto lo podríamos extender a quienes realizan labores de auxiliares jurisdiccionales y que den algún tipo de colaboración, etcétera, ¿no? Para ello. Habría que hacer lo más meticuloso posible para poder llegar a esas deducciones y esas inferencias válidas entre lo que se habla de la participación delictiva en cuanto a un cómplice primario y un secundario.
pero autores solamente jueces lo que desarrolla la labor y la actividad jurisdiccional. Cuando son órganos colegiados, ahí viene la discrepancia, el debate. Quienes siguen en estricto sensu la teoría de la infracción del deber señalan y ya niegan toda posibilidad de coautoría en cualquier delito funcionarial, sea un peculado, malversación de fondos, colusión ilegal, negociación incompatible. En el caso de enriquecimiento ilícito, ni hablar, sea cual fuese la teoría, porque es un injusto personalísimo. El que incrementa y sale su declaración jurados, bienes y rentas está a su nombre y de su familia. Acá no hay compartimentos. Cada funcionario tendrá que responder por su propio injusto, por el propio, cada uno perseguido por el delito de enriquecimiento ilícito. Que haga complicidad primaria, secundaria, investigación es otra cosa. Pero eso sí, al margen de la teoría que se esgrima, de un dominio social típico o una teoría estrictamente funcionalista de la infracción de deber, competencias institucionales, ahí de ninguna manera, sea cual fuese, se puede aplicar una coautoría en el delito de enriquecimiento ilícito. Por mi mejor la cosa, si 2 o 3, 5 salas superiores, salas supremas se ponen de acuerdo, ya vamos a resolver el contrario de derecho, vamos a aplicar una norma derogada o una norma supuesta, vamos a incluir hechos que no están ahí o pruebas inexistentes, y todos ellos firman y suscriben la resolución judicial como tal. Pues evidentemente hay una conjunción de voluntades, un acuerdo de las mismas. Para mí no hay problema alguno que estos 3 o 4 o 5 de una sala, vemos, se requiere el voto de mayoría, sean considerados coautores del delito de prevaricato. Bien jurídico, no sé si lo dije específicamente, es el principio de legalidad, pero en un sentido sustancialista, y la seguridad jurídica. Principio de legalidad es seguridad jurídica. No puede haber seguridad jurídica en un Estado de Derecho donde se resuelva de ciertas maneras contraventoras al texto expreso y claro de la ley. Obviamente también puede no haber seguridad jurídica donde se caen muchos errores, donde hay muchas nulidades, donde se impugna mucho. No toda resolución judicial que ha sido impugnada o que ha sido declarada su nulidad de oficio o por una instancia jurídica, instancia funcional, jurisdiccional superior, es constitutivo de delito de prevaricato. Tampoco esto es así. No toda resolución que es revocable, no toda resolución que ha sido revocada, que es apelada con efectos suspensivos. Efectos suspensivos necesariamente va a ser constitutivo de derecho, constitutivo de prevaricato, entendiendo algo importante. Porque nuestra constitución política del Estado, todo nuestro ordenamiento jurídico confiere estas facultades interpretativas. Tengamos cuidado con una escuela libre de derecho. Interpretar no es crear y no es salirse de una tesitura mínimamente racional y lógica. Porque interpretar hay que fijar la ratio de la norma conforme al principio de legalidad y tratar de escudriñar los supuestos de hecho que viabilizan su comprensión dentro de los alcances de un dispositivo legal en particular. Y eso me refiero con algo muy importante, lo que es la prevaricación de derecho. Una cosa es el prevaricato de hecho y otra cosa es el prevaricato de derecho. Son evidentemente dos modalidades distintas de un delito que tiene una notable incidencia. Ya la Corte Suprema, estoy viendo bastante ejecutores al respecto, estamos ante un sujeto cualificado. Sujeto pasivo del delito es el Estado, a través de los procuradores de la Administración de Justicia, en el caso del Poder Judicial, pero si es una prevaricación fiscal, tendría que ser a través del Procurador Público del Ministerio Público. Y esa debate, esa discusión, si es que puede haber prevaricación fiscal a la luz del Código Procesal Penal de 2004 en cuanto al término que dice dictamen o resolución. Queda claramente que los CADEM no emiten ni dictamen ni resoluciones en el proceso penal. El tema pasa por poder comprender única y estrictamente la disposición dentro de esa analogía, sería mala parte, ¿no? Con el término resolución. Vean ustedes al respecto la casación 855, si no me parece 2016 UAURA. Vuelvo a reiterar, casación 855 2016. Ahora, sujeto pasivo entonces solamente es el Estado a través de los procuradores. Esa es la pregunta. Así como hay sujeto pasivo del delito, ¿puede haber un sujeto pasivo de la acción? ¿Puede haber sujeto pasivo de la acción? Esto es, los justiciables, el demandante, el demandado, el imputado, el agraviado, etcétera, dentro de los sujetos procesales, dentro de los procesos judiciales que tenemos, según nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que sí.
puede haber una afectación, obviamente, al derecho. Mire, Jesse, lo que sucedería ante una prisión preventiva o una resolución judicial de condena aplicando una norma derogada. Es lo más grosero. O una norma supuesta. Aplicar una norma derogada. La afectación es bastante fuerte, significativa. De por medio está la libertad de una persona. Una indiciación para ellos en juicio que se declara infundada, un mejor derecho de propiedad o de posesión, etcétera. Hay evidentes perjuicios que se pueden producir a los litigantes, a los sujetos procesales. Entonces no podemos negar que existe un sujeto pasivo de la acción, que es distinto al sujeto pasivo del delito, que obviamente solo agraviado es el Estado. Pero creo yo que para que haya este sujeto pasivo del delito y que reclame una indemnización, tiene que ya haberse producido los efectos de esa resolución judicial o esta decisión fiscal. Me refiero que haya producido consecuencias jurídicas, que se haya ejecutado esa resolución judicial o esa decisión fiscal, disposiciones y requerimientos. ¿A qué me refiero con ello? Porque puede apelarse, impugnarse una sentencia o un auto judicial. Y esa resolución es con efectos suspensivos, o sea, no se aplica, no se ejecuta esa resolución judicial de primera instancia. Si no llega a ejecutarse, no se producen los efectos lesivos con respecto a los justiciables. Y ahí, pues, la discusión, si esta persona, donde ya no se ha ejecutado este lanzamiento, este desalojo, esta finalmente administración provisional en una medida cautelar, en un delito de una prosecución penal por delito de usurpación, etcétera, no se produzcan sus efectos perjudiciales de grado de ejecutabilidad de esa resolución judicial. Ahí discutible de que este es justiciable o este sujeto procesal tenga derecho a una indemnización en la persecución penal del Estado. Pero ahí decimos lo siguiente: a efectos de materialidad delictiva, el delito de prevaricato es de mera actividad. No se necesita de un resultado. El hecho que de la resolución judicial o de la disposición fiscal haya sido impugnada y se deje sin efecto la de primera instancia, no enerva la antijuricidad penal de la conducta. Igual ya se cometió el delito de prevaricato, considerando para ello que es un delito de mera actividad. Es un delito de mera actividad. Entonces hay que ir, estamos definiendo cuál es el bien jurídico penalmente tutelado, en principio legalidad sustancialista, dentro de un orden de cosas, desde la Constitución política del Estado, la seguridad jurídica que debe primar también en el Estado constitucional de derecho, el sujeto activo, el término juez y fiscal, que hay que llevarlo con manera muy rigurosa dentro de los estatutos jurídicos que ahí definen esta condición, que hay que tener cuidado con la analogía, el sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo del delito evidentemente solamente lo puede ser el Estado, representado por los procuradores públicos de las instancias correspondientes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y obviamente bajo esa discusión o debate, si se quiere decir, si es que los fiscales pueden prevaricar a la luz del Código Procesal Penal entre lo que es la terminología utilizada en el 418, que es dictamen o resolución, y sabemos todos nosotros que los fiscales en el Código Procesal Penal lo que emiten, lo que dictan son disposiciones, requerimientos y providencias. Hay que aplicar criterios de imputación objetiva en el delito de prevaricato, en cualesquiera de delitos donde la teoría de la imputación objetiva lo que pretende hacer y lo que creo que es su función teleológica es la racionalización del uso de la ley penal. Pues es de recibo y es de patente que estamos en una sociedad donde, a pesar que estamos en este modelo acusatorio, hay evidentemente una cultura de litis, ¿no? Y cuando algunos justiciables han perdido una causa judicial o una instancia de persecución penal, también es
evidentemente objeto de la de protección jurídica en la persecución penal. Los 4404 y 405 es claro con lo que es encubrimiento real y personal, y lo que significa propiamente la omisión del ejercicio de la acción penal. Entonces, lo que estábamos mencionando, los criterios de imputación objetiva, resulta importante, es una cultura muy elitis. La falta de debida motivación, una errónea apreciación en la valoración de las pruebas, la ilogicidad en la resolución judicial. Todo esto de la debida motivación o una apreciación errónea de las pruebas, ¿puede significar eso constitutivo del delito de prevaricato? Puede ser prevaricato, de hecho, aquel fiscal que tiene una valoración determinada sobre los elementos de comisión en cuanto al análisis que él o ella hace sobre los mismos. Una deficiente o una diferente apreciación de los elementos de comisión con respecto a los fiscales. Una errónea y deficiente apreciación de las pruebas con respecto a los jueces. Puede ser esa errónea apreciación o valoración de elementos de convicción por los partes de los fiscales o también los mismos jueces, y una errónea apreciación por parte de los jueces de las pruebas para que esto sea constitutivo de delito de prevaricato. Yo creo que no. Y no olvidemos que el derecho público sancionador tiene el derecho penal y el derecho administrativo, y existen las inconductas funcionales, por eso existe la ODECMA, la OMA, en todo caso, donde estas irregularidades funcionales pueden ser reconducidas, ¿no?, a estas inconductas funcionales. Principio de mínima intervención y principio de lesividad del grado de trascendencia, como nosotros hemos desarrollado en los últimos tiempos a la luz de la interpretación que tenemos que dar. Yo creo que los criterios de interpretación objetiva son importantes a efectos de definir qué conductas pueden ingresar al ámbito de protección de la norma, en este caso el 418, que se cuestione la debida motivación y que haya una errónea apreciación o valoración de elementos de comisión de prueba. Para mí esto no significa constitutivo de prevaricato de hecho. Una cosa es incluir en la resolución judicial o una disposición fiscal un hecho que no está dentro enmarcado de la imputación. Una cosa es que el juez incluya una prueba que no se encuentra ahí y que la saca de la manga, entendiendo lo que es prueba terminológica y semánticamente hablando. Y otra muy distinta es dos cosas: esa errónea apreciación o esa deficiente a criterio del litigante, o, por ejemplo, que el juez no haya inadmitido que se incorpore una prueba dentro de la postulación en la etapa intermedia, o en lo que respecta al fiscal, que haya inadmitido que se realice un acto de investigación. No proceder, no admitir un medio de prueba o un acto de investigación tampoco es un delito de prevaricato de derecho. Por favor, tengamos muy en claro. Volvemos a reiterar la idea: el delito de prevaricato, su materialidad delictiva, no está supeditada, o dígase condicionada, a la ejecución de la resolución, aun siendo esta revocada o anulada, ya fue transgredida la seguridad jurídica y la legalidad que es objeto de tutela en el artículo 418 de la parte especial del Código Penal, ¿no? Y algo importante a decir, no, pues trata de ser lo más ajustado dentro de la legalidad posible. Y me refiero a ello, de que para que estemos ante este delito de prevaricato, esa norma que había sido resuelta contra el texto tiene que haber sido la mácula o el dispositivo legal el cual haya resuelto la situación jurídica. Esto es, que esa norma haya servido de apoyo, de apoyatura al juez o a los jueces o al fiscal para resolver en determinado sentido. Si fue invocada, pero no fue la que realmente decidió la resolución, la controversia, en este caso, para mí, no habría el delito de prevaricato. Su texto expreso y claro, y que haya definido
el norte resolutivo de la decisión judicial o decisión fiscal. No sé si me dejo entender con ello. Yo creo que eso es algo muy importante y para mí tiene que haber un prevaricato explícito o no implícito. Es discutible también. En derecho es esto y en derecho penal vaya que esto es algo muy interesante y muy fascinante, de que la norma que se diga que se ha resuelto pues, tiene que haber sido aplicada por el órgano jurisdiccional o por el órgano fiscal. Vayamos a ver si no aplicar una norma que debió haber tomado en cuenta el juzgador o el fiscal, pero que no la invocó, que no hizo uso de ella, que no lo aplicó, puede hacer prevaricato. Para mí solamente cabe los prevaricatos explícitos y no implícitos. En todo caso, podría ser un delito de omisión de actos funcionales, por ahí una falta de, digamos, no lo sé. Pero que sea prevaricato, porque la única forma de poder ver o establecer de que se ha contrariado el derecho, su objetividad antijurídica del injusto, del prevaricato, es que se haya aplicado esa norma. Entonces, ahí mis reparos a que podamos estar ante un prevaricato implícito. Esto es, por no haber aplicado esa norma el órgano regional o el órgano fiscal. Y lo digo porque la única forma de poder saber establecer qué ha ha resuelto contra el texto es que tiene que haberla aplicado y de qué manera. ¿Cómo es que la ha mutilado? ¿Qué tiene que hacer una aplicación, una interpretación grosera de la ley, como dice García Arán, dentro de la doctrina? En la modalidad de prevaricato de derecho, resolver contra el texto expreso y claro de la ley. Y creo que lo señalé minutos atrás dentro del desarrollo de esta exposición y siempre agradeciendo al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. En el sentido de que solamente ley, ¿cuáles son leyes? Decreto ley, decreto legislativo, la ley, me parece, no sé si es el decreto de urgencia. Si me estoy equivocando, por favor me corrigen. ¿Cuáles son aquellos que tienen rango de ley? ¿Cuáles son los que tienen rango de ley? ¿No? Rango de ley. La jurisprudencia, aquel juez o fiscal que dicta una resolución o una disposición, al margen de si las disposiciones pueden encuadrar entre los alcances normativos del 418, la jurisprudencia es posible que pueda dar lugar al delito de prevaricato? No, porque solamente es la formación de la voluntad del legislador. La formación de voluntad del legislador única y estrictamente se da a través del dictado de una ley entre sus diversas comprensiones de la pirámide calceniana, etc. Entonces, apartarse de una doctrina jurisprudencial, apartarse de un precedente vinculante del TC o de la Corte Suprema, al margen de lo que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede haber ese apartamiento, pero aquí puede estar debidamente fundamentado. No podemos equiparar la jurisprudencia a la ley. Esto es ir en contra de lo que dice expresamente un criterio jurisprudencial plasmado en un precedente vinculante, en una casación, no constituye delito, sin defecto que esto pueda ser subsumido en una llamada inconducta funcional. Entonces, con respecto a la jurisprudencia para poder estar ante el delito de prevaricato de derecho, no el derecho. Con respecto al prevaricato de derecho, me resulta importante lo que al respecto dice la Corte Suprema. Uno va recogiendo ciertos criterios jurisprudenciales. Vemos la apelación 9/2017. No se olvide que este es un delito de especificidad funcional, un delito especial específico. No basta tener la calidad funcional, sino tiene que ser juez o fiscal. Puede ser un árbitro u otro. Pero si no tiene la calidad de juez o fiscal, no va a poder ser autor del delito de prevaricación. Se exige que la resolución judicial infrinja el texto expreso y claro de la ley, al margen de que no se admiten interpretaciones literales, de modo manifiesto o evidente. Para lo cual debe haber una ley que disponga terminantemente lo contrario a lo que el juez manda o prohíbe. La norma infringida debe ser clara y contundente. ¿Qué hacemos con las normas que no son claras y que admite mayor grado de discrecionalidad interpretativa?
Mientras que las normas sean poco claras, claroscuras, ambiguas y no muy precisas, van a dar lugar y van a abrir un mayor espacio de discrecionalidad interpretativa. Y mientras que haya o signifique un mayor espacio de discrecionalidad interpretativa, va a ser un poco más difícil ajustar esos criterios a una posibilidad de un prevaricato. De hecho, obviamente no es descartable. La norma infringida debe ser clara y contundente. Asimismo, la resolución judicial para ser prevaricadora se debe apartar de todas las operaciones jurídicamente indefendibles, disculpe, según los métodos usualmente admitidos en derecho. Carecer de toda interpretación razonada y ser, en definitiva, exponente de una clara irracionalidad. Con roche, si quiere decir, pues, un criterio interpretativo que va fuera de toda posibilidad que pueda encajar dentro del tipo penal. Que quieran poner al compadre o la comadre como autor o autora del delito de parricidio. Por Dios, esto no es factible. Ya lo que sería aplicación de analogía in malam parte, en el artículo 3 del título general del Código Penal y Constitución también política del Estado. En ella el juez no solo inobserva un claro expreso texto normativo legal, sino también debe sin más oponerse a negar la tipificación, la aplicación de dicha normatividad al caso que resuelve, al cual debe ser notorio. Si el caso concreto pide la fase se advierte que el texto normativo admite diversas interpretaciones, no podrá configurarse el delito. El tema de la prevaricación implícita es bastante discutible. Entonces, todos aquellos criterios interpretativos que pueden ser todo válido de un sostén que fundamenta la sociología no entran al ámbito de protección o pueden ser susceptibles de punición por el delito de prevaricato. Solamente debe ser interpretación que de manera evidente y manifiesta no puede reflejar un criterio mínimamente racional y razonable de la norma en cuestión, El tema del perjuicio a los intereses de terceros, ya eso nos queda más que claro. Hay muchos que han querido apuntalar en casos en particulares, pero si no se produjo perjuicio alguno, fue revocada, fue declarada nula esa resolución judicial o esa disposición fiscal. Igual ya infringió, ya contrarió la objetividad antijurídica, por lo tanto ya es pasible del delito de prevaricato, es un delito de mera actividad y no es un delito de resultado. Sin defecto de no haberse ejecutado, esto aún pueda tener posibilidad de que el sujeto pasivo de la acción, el justiciable, pueda ir a solicitar y a constituirse como agraviado y así recibir una reparación civil. La apelación 49-2021, Guaura, se señala al respecto. La sala penal señaló que no se advertía la existencia de perjuicio alguno. Sin embargo, no tomó en cuenta que el delito de prevaricato no exige para su comisión de perjuicio alguno. No exige perjuicio alguno. Delito de mera actividad. Por lo general, y no todos los casos, en los delitos funcionariales que se protegen bienes jurídicos institucionalizados, no son delitos de resultado, marque lo que es la colusión ilegal agravada, lo que es propiamente este artículo 401 de la parte especial del Código Penal, donde se regula de manera expresa el disvalor del resultado con respecto al delito de porque tiene que haber un incremento patrimonial notorio, familiar, personal y obviamente también familiar. El prevaricato, de hecho, una cosa es el hecho, y el hecho, lógicamente, aplicar una norma derogada, ahí las cosas están graves, ¿no? ¿Puede el juez decir que no sabía el desconocimiento del tipo penal, un error de tipo? No sabía que la norma que estaba aplicando estaba derogada, pues tendría que estar en un lugar muy lejano, donde no llega ningún tipo de información. Hasta donde sabemos, el Internet llega a todo el mundo, a toda nuestra vasta y extensa territorio nacional de la costa, sierra y selva, donde hay instrumentos y recursos tecnológicos, ¿no? Y donde estamos ante un sujeto cualificado. Entonces, lo que no sabía de que esta norma está derogada es algo muy difícil que podría sostener el juez para amparar, para tratar de que sea exonerado de responsabilidad penal. El prevaricato se divide, así lo dice el recurso de la apelación 919-2017 de la Mayeque, en prevaricato de hecho y derecho. El primer caso se genera cuando la expedida resolución controversial apoya su fundamentación fáctica en proposiciones alejadas
a la realidad, a la realidad. Vuelvo a reiterar, en este caso de los prevaricatos de hecho, la valoración de los elementos de convicción o apreciación por parte de los fiscales y la valoración o apreciación de los elementos de prueba o los medios de prueba por parte de los jueces no constituye prevaricato de hecho. En la prevaricato de hecho, tiene que hacerse alusión a hechos inexistentes. Algo que no sucedió, que la había privado su libertad, no existe hecho alguno que la privó su libertad. Lo que hizo fue llevarla a un lugar por un momento muy ocasional para ultrajarla sexualmente. Eso sí, esto puede ser privado de su libertad solamente para cometer el ultraje sexual o ya hacer alusión a una prueba inexistente, a una pericia. ¿Dónde está la pericia? Acá no hay ninguna pericia. Sí hay la pericia, pero se extravió el documento, la prueba pericial del expediente, al margen de lo que es los sistemas electrónicos informatizados, sería extravío o sustracción de elementos de prueba. Creo que es el artículo 372 del Código Procesal Penal. No olvidemos, estimados participantes, abogados o estudiantes de este prestigioso Colegio de Abogados de Arequipa, que lo que a veces tenemos que un mismo supuesto de hecho, un mismo acto, un mismo sucedáneo, un mismo acontecimiento puede ser subsumido en más de un tipo penal, es un conflicto aparente de normas, un conflicto aparente de normas. Eso hay que tener muy en claro. Entonces, dentro de lo que es el prevaricato de derecho y el de hecho, lo que tenemos que atemperarlo, o si se diga valorarlo, concatenarlo, con lo que significa los criterios de interpretación, que hay un espacio de discrecionalidad, pero tiene que estar debidamente sustentado. Yo creo que, al fin y al cabo, la debida motivación de las resoluciones judiciales y que también se extiende, artículo 122.5 del Código Procesal Penal, a las decisiones fiscales, permiten el control y, que se quiera decir, una suerte de inspección, si se quiere decir, de la forma de cómo ha resuelto el órgano jurisdiccional o el órgano fiscal en un determinado caso en particular. Hasta acá tenemos un poco de jurisprudencia. No sé si se está viendo. Clinton, ¿se está viendo la pantalla? Bueno, está en Word. Perfecto, doctor. Perfecto. Bien, acá estamos hablando un poco, porque creo que la jurisprudencia es interesante, recién que veo en los últimos años, y creo que entre 8 y 10, 12 años atrás, que los tribunales de justicia están ya emitiendo jurisprudencia, criterios interpretativos muy importantes en cuanto a la aplicación del delito de prevaricato. Y el aspecto cognitivo del dolo, a sabiendas, solo dolo directo permite el dolo eventual. Un dolo que tiene que más inclinarse al aspecto o al componente cognitivo o al volitivo, una teoría de la representación, etcétera, o cognitiva del riesgo jurídicamente desaprobado. Hay algo que tenemos que tener muy en claro. Estamos ante sujetos cualificados. ¿Hasta qué punto es que creen algunos considerar de que ese a sabiendas incluye el elemento volitivo? Cuando el elemento volitivo hace alusión estrictamente, disculpen, el elemento a sabiendas, a un aspecto estrictamente cognoscitivo, un aspecto cognoscitivo. O sea, no sé hasta qué punto es necesaria la acreditación de la voluntad. O algunos inclusive incluyen la intención. No tuvo la intención de hacerlo. Sabía perfectamente lo que hacía, sabía que era una norma, ¿verdad? Pero lo hizo por error. Como si ese error, entonces no sabía lo que estaba haciendo. No hay logicidad y no hay coherencia en esa sustentación, en esa fundamentación. Ese tema del dolo, para mí basta con el dolo eventual, yo me inclino más al aspecto cognitivo que al aspecto volitivo en lo que esto significa a lo que estamos haciendo mención en este caso.
a lo que estamos haciendo mención. Hay una apelación que últimamente se ha colgado en las redes por una página que se está acostumbrada a colgar estos instrumentos jurídicos. Luego le voy a dar la numeración. En esta apelación 38/2011 ICA se habla que se hace referencia al supuesto normativo, al texto expreso y claro de la ley, al existir un marco normativo con varias opciones de interpretación que da a criterio del operador judicial el enfoque aplicable a cada caso. En particular, el uso de la independencia de criterio consustancial a la actividad jurisdiccional, por lo que debido a la situación creada, los jueces no están en un escenario normativo con una sola solución, frente a que son varias soluciones, son varios criterios que se pueden aplicar, pero los criterios tienen que estar debidamente sustentados, o sea, no pueden salirse de un marco, y creo que partiendo con el principio de legalidad. En tal sentido, ante la existencia de una norma que pueda ser interpretada libremente por el juez, pero la discrecionalidad nunca va a ser la arbitrariedad, ¿no? En atención a la independencia en el criterio no configura delito de prevaricato, máxime, si no existe una interpretación única que se podría dar mediante un pleno casatorio o un precedente vinculante para poder establecer la exigencia de un expreso y claro de la ley. Entonces, eso es lo que dice en esta jurisprudencia la Corte Suprema sobre este caso en particular, Dice más adelante, señala también esta sentencia que en atención a los antes expuestos, mencionado, debe estimarse que el comportamiento del encausado, en referencia a los términos ya descritos, no se subsume a plenitud a las consecuencias y requisitos, los consecuencias y requisitos de la tipicidad del delito de prevaricato, que por su estructura es eminentemente doloso. Una cosa es tipicidad objetiva, que genera un riesgo no permitido, imputación objetiva. Obviamente que sea esa norma la que se aplicó y que fue fundamental para la resolución del caso particular, que por su naturaleza es eminentemente doloso, y habida cuenta que el citado delito no admite, al menos en nuestra legislación, en España me parece que hay prevaricación o prevaricato culposo o negligente, en todo caso las culpas lo llevamos a infracciones funcionariales o en conductas funcionales, tanto para jueces y fiscales. El comportamiento desplegado por el encausado deviene atípico, motivo por el cual procede a absolverlo de los cargos formulados en su contra, ¿no? En su contra. Para mí basta la conciencia de riesgo, que tan sabedor era de que esta actuación, que estaba emitiendo una resolución, conforme el texto expreso y claro de la ley, que tenía la luz conforme los propios litigantes le pusieron a luz. Luego le diremos cuál es esta apelación. Apelación 04/2013 Arequipa. En la sentencia, la sala hace referencia a un proceso penal de prevaricato en el que supuestamente la juez, una mujer, una dama, habría basado el fundamento de su decisión en afirmaciones contradictorias y falsas. Aquí también se hace referencia al aspecto de tipo penal relativo al dolo, en el que debe incurrir el magistrado para que se configure el tipo. Se observa que la encausada estaba convencida del juicio de valor emitido mediante una inferencia lógica. Imagínese la construcción de la resolución o de la sentencia por prueba indiciaria, mediante prueba indiciaria. No evidenciándose intención deliberada, intención, propósito de falsear los hechos. Por lo tanto, su falta de cuidado al momento de dictar la citada resolución no puede ser considerada como ilícito. Falta de cuidado, ¿no? Infracción de deberes de cuidado. En todo caso, eso habría que plantearlo y subsumirlo dentro de una modalidad culposa, y esto no lo podemos llevar definitivamente al dolo. Por ello, en base a las consideraciones precedentes, se establece que es pedido basado en unos juicios de valor que, aunque errados, no determinan un dolo en su accionar que perjudiquen al interesado, antes de seguir la lectura correspondiente. Antes de analizar la imputación subjetiva, vas a la imputación objetiva, porque si ya el objetivo está dentro del marco de lo permitido, eso no puede ir a la imputación subjetiva. Entonces, si vamos en un prevaricato, de hecho, debe referirse
a que se haya hecho alusión, se haya recogido algo que no estaba, obviamente, dentro del expediente, un hecho inexistente o una prueba inexistente. Dice afirmaciones contradictorias y falsas de algo que sucedió, pero no la valoración de algo. Para mí, estos hechos, tal como se han descrito, no constituyen robo, sino hurto, porque no es violencia, sino es destreza o otra habilidad que adquieren los agentes de estos delitos durante el tiempo que desarrollan este ilícito accionar. Esa es una apreciación que no sería constitutivo de un delito de prevaricato de hecho. Que por lo demás hizo un recurso de apelación, habiendo declarado fundada la demanda laboral del cual originó el presente proceso, no pudiéndose colegirse que haya configurado el delito de prevaricato, ergo no resultan atendibles los agravios invocados. Así pues, se tiene en cuenta que el delito no es fácil de configuración y requiere la demostración de su aspecto subjetivo. Si no se demuestra el dolo en el actuar del magistrado, ¿cuál es el dolo? ¿Dolo directo o dolo eventual? Basta el dolo eventual. Este dolo tiene que tener en este aspecto volitivo, tiene que estar debidamente direccionada esa conducta, o basta la conciencia o esa representación sobre su actuar de su objetividad antijurídica. Ni que el acto, además de violar la normatividad constituye un menoscabo grave a la imparcialidad y eficacia de la administración. Y que su actuar tenga trascendencia y lesividad, dice acá, a los derechos subjetivos de los justiciables. Estaríamos hablando de resoluciones que afectan la independencia del juez, más aún cuando no se determina la existencia de una norma clara y precisa en la que se establezca objetivamente el acto lesivo. Mientras que la norma sea más ambigua, sea poco clara, sea totalmente deficiente su estructuración normativa y semántica terminológica y permita un mayor espacio de discrecionalidad interpretativa, va a ser un poco más difícil la aplicación y la subsunción bajo la modalidad del prevaricato de derecho. Quiero terminar para ya pasar a las intervenciones por parte de usted, lastimosamente el tiempo nos gana, en la apelación 6-2018 de Ayacucho, Sala Penal Permanente. Fundamento de derecho. Manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley. El quebrantamiento del derecho objetivo. La interpretación de un precepto legal de cualquier jerarquía normativa y ámbito jurídico, por su claridad y contundencia, no debe permitir razonablemente dentro del ámbito de la ciencia una opción de hermenéutica interpretativa que estableció el juez cuestionado. El torcimiento flagrante del derecho es lo esencial en la tipicidad objetiva. No hay en este caso una opción jurídicamente defendible, conforme a la sentencia del Tribunal de España. El tipo subjetivo es, desde luego, doloso. O sea, no puede ser defendible ese criterio interpretativo dentro del aspecto de la imputación objetiva. En el tipo subjetivo al dolo no se prueba, se atribuye o se imputa al autor con base a criterios de referencia sociales asumidos por el derecho penal. En el presente caso, tratándose incluso de un juez, el conocimiento del derecho está en función a su propio rol, a lo que exige de él conocer las normas sobre inscripción de partida de nacimiento, de luego factible un conocimiento en atención a sus circunstancias personales. Pues hay una persona cualificada que ha dado una evolución profesional en mérito a sus conocimientos del derecho, en toda su expresión. El hecho de la inscripción en una partida de nacimiento no podía ser materia de un proceso jurisdiccional, pues correspondía conocerlo en la administración. Se está ante un presupuesto procesal del órgano jurisdiccional notoriamente vulnerado por el juez de la causa, la cual es apreciable de oficio. En consecuencia, la sentencia recurrida incurrió un acto claro de error juris. Claro, pero no todo error de derecho es prevaricato, no todo error de derecho. Al interpretar los alcances del tipo penal de prevaricato o de derecho, su entendimiento del derecho penal ha sido erróneo, al punto incluso que planteó exigencias inaceptables, como es el dolo que se prueba y con el medio de prueba específico, tanto más si se trata de analizar el alcance de una disposición legal en particular. Pero tengamos un poco de cuidado que el dolo hay que probarse, no se da el dolo o se prueba de manera automática. Dice la Corte Suprema en la apelación 66-2021 de la libertad,
que la teoría del dolo hace falta porque sin saber qué es que aquello que debe ser probado difícilmente se puede decidir. Entonces habla de una actividad probatoria. Y tampoco cabe prescindir la teoría de la prueba, pues sin ella no es posible instruir al operador jurídico que se encuentra ante un caso concreto sobre el cómo y cuándo debe dar por acreditada la presencia de aquellos elementos fácticos que permitan afirmar el concepto cuya eventual aplicación se plantea. Y ahí se habla que esto solamente dos formas de probar el dolo dentro de un mayor grado de conciencia que lo volitivo, el grado de representación, la autoincriminación, la confesión, que igual debe de ser corroborado, y la otra, la prueba por indicios y la inferencia que puede corregirse razonablemente de las evidencias, tomando en cuenta la particularidad de un sujeto por su instrucción en derecho. Dicho esto, no sé si me escucha, mi estimado amigo Hilton Apolinario Silvestre. Primeramente, muchísimas gracias, estimado profesor, por estar presente en una sesión académica correspondiente al Diplomado de Actualización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración. Vamos a pasar la ronda de preguntas. Si es que algún participante tuviera alguna duda, puede levantar la mano para que pueda formular alguna inquietud que haya quedado pendiente de lo disertado por el profesor Alonso Peña. Si es que no hubiera ninguna pregunta, estaríamos llegando a la parte final de la sesión académica correspondiente al día de hoy, agradeciéndole una vez más al doctor Alonso Peña Cabrera por estar presente en esta sesión académica, como lo dice el doctor Hans. Excelente cátedra, estimado maestro. Un fuerte abrazo desde Chiclayo, Lambayeque, que nos dice el doctor. Gracias, Hans, muy agradecido. Un fuerte abrazo acá a la distancia. Gracias, Hans. Muchas gracias. Sí, estimado profesor, no teniendo ninguna mano levantada, no tenemos ninguna inquietud, agradecemos nuevamente su participación. Tenemos una agenda académica 2023 con la conformación de su persona en diferentes capacitaciones académicas correspondientes al colegio y también con actividades presenciales, esperando ya más adelante cuando las cosas estén mejores para todos. Muchísimas gracias, profesor. Le pedimos unas últimas palabras. Bueno, gracias por haberme permitido estar con ustedes hoy, si no me equivoco, ya 30 de enero de este 2023, en los cuales hemos podido dar cuenta del desarrollo de un delito, sobre todo, que hemos hecho toda una panorámica, sobre todo política criminal, de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y creo que hemos, en la medida de lo posible, trazado una línea interpretativa muy importante en un delito que tiene bastante incidencia en nuestro país, pero que todavía en la actualidad no ha encontrado un desarrollo lo suficientemente prolijo para su cabal entendimiento e interpretación. Bueno, cuando no hay preguntas, siempre me pongo en la siguiente disyuntiva, ¿no? O es que quedó todo claro o nada quedó claro. Clinton, espero quedarme con la primera opción. No, profesor, ha quedado todo muy claro. Sin lugar a duda, doctor, no hay ninguna pregunta. Tenemos una sala bastante participativa, profesor. Si hubiera quedado alguna inquietud, lo hubieran hecho saber en estos momentos. Le agradecemos nuevamente, doctor. Tenemos una agenda 2023 con usted bastante recargada en el colegio, así que no va a ser la primera sesión, lo vamos a ver dentro de varias sesiones correspondientes a diferentes temarios. Gracias, profesor. Muy buena noche con todos. Gracias a todos los participantes. Y a toda la junta directiva de este ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Un fuerte abrazo para todos los acá presentes de la virtualidad y espero estar nuevamente con ustedes muy pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches.